Sucedió hace 3 años, en pleno confinamiento por la pandemia. En ese entonces yo tenía 19 años, esa edad en la que uno se siente invencible y cree que el mundo le debe diversión, incluso cuando el mundo exterior está colapsando. Mis padres trabajaban ambos en el turno nocturno de una fábrica. Salían a las 7 de la tarde y no volvían sino hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Esa responsabilidad me convertía cada noche en el guardián de mis 2 hermanas pequeñas, una de 7 años y otra de apenas 5. Vivíamos en un cuarto pequeño, una construcción humilde situada en medio de un terreno grande, cercado por bardas altas que nos aislaban del resto de la calle. Esa noche hice lo de siempre. Les calenté leche, les di un pedazo de pan y nos quedamos platicando un rato en la cama. Las arropé a las 2 en el mismo colchón. Se veían tan pequeñas, tan vulnerables y tan en paz. Al poco tiempo se quedaron profundamente dormidas. Yo también me acosté sintiendo que había cumplido con mi deber, pero alrededor de las 11 de la noche, el brillo de mi celular rompió la oscuridad. Era Uriel, un amigo de la universidad. Al contestar, el ruido de música a todo volumen y gritos eufóricos atravesó la bocina. Estaban en una fiesta increíble, de esas que se sienten únicas. No puedes faltar, tienes que venir, la estamos pasando a todo dar, me gritó Uriel entre la música. Le dije que no. Le expliqué que mis papás no estaban y que las niñas estaban bajo mi cuidado. Colgué y traté de volver a dormir, pero el teléfono no dejó de vibrar. Uriel insistió 10 veces, 10 llamadas que ignoré, hasta que en la 11ª, la debilidad me ganó. Escúchame, me dijo él cuando finalmente respondí. Voy por ti ahorita mismo, son las 11. Te prometo que a las 6 de la mañana, antes de que lleguen tus jefes, yo mismo te dejo en la puerta. Nadie se va a enterar. Estarás fuera solo unas horas mientras ellas duermen. Miré a mis hermanas. Su respiración era lenta, rítmica. Pensé, ¿qué puede pasar en unas horas? Solo están durmiendo. Acepté. Uriel llegó 20 minutos después. Salí del cuarto con el corazón acelerado, moviéndome como una sombra para no despertarlas. Antes de subirme al coche, hice algo que en ese momento me pareció prudente, pero que terminaría siendo mi condena. Saqué la llave, cerré la puerta por fuera y me aseguré de que quedara bien trabada. Lo hice para que, si alguna despertaba, no se saliera al patio a buscarme en la oscuridad. Me guardé la llave en el bolsillo y me alejé del terreno, dejando a mis hermanas encerradas en una caja de concreto de la que no tenían forma de salir. La fiesta fue todo lo que Uriel prometió. Hubo tragos, luces y risas que silenciaron por completo la pequeña voz de alarma que gritaba en el fondo de mi conciencia. Por unas horas, dejé de ser el hermano mayor responsable y me convertí en un joven de 19 años sin ataduras. El alcohol ayudó a que el recuerdo de mis hermanas durmiendo se desvaneciera en la niebla del baile. A las 6 de la mañana, tal como lo habíamos planeado, mi alarma vibró en mi bolsillo. Fue como un balde de agua fría. Le pedí a Uriel que nos fuéramos de inmediato. El miedo a que mis padres llegaran antes que yo empezó a carcomerme. Tranquilo, llegamos en 5 minutos, me dijo Uriel, todavía con la adrenalina de la fiesta encima. Mientras el auto avanzaba por las calles vacías y frías de la madrugada, empecé a sentir una opresión extraña en el pecho. No era resaca, era un presentimiento oscuro, un frío que no venía del aire acondicionado. Al doblar en la esquina de mi calle, mi corazón se detuvo. El cielo de la mañana no era azul, estaba teñido de un gris denso y sucio. Lo primero que vi fueron los destellos rojos y azules que rebotaban en las bardas del vecindario. Patrullas, una ambulancia y, lo más aterrador, un camión de bomberos estacionado justo frente a nuestro terreno. Salté del auto antes de que Uriel terminara de frenar. Corrí hacia la entrada, pero un oficial de policía me detuvo en seco. «Es mi casa. Mis hermanas están ahí adentro», grité tratando de zafarme de su agarre. «No puedes pasar, muchacho. Déjalos trabajar», me dijo el oficial con una voz que contenía una lástima que me hizo querer vomitar.
Desde donde estaba, pude ver que la puerta de nuestro pequeño cuarto había sido derribada, no por un ladrón, sino por los bomberos. Del interior salía un humo negro y denso. Los vecinos estaban amontonados en la calle, algunos llorando, otros cubriéndose la boca con horror. Uno de los bomberos salió del cuarto con el rostro desencajado. Se quitó el casco y negó con la cabeza hacia el paramédico que esperaba con una camilla vacía. Me explicaron, después de lo que pareció una eternidad de gritos y llanto, que un cortocircuito en un ventilador viejo había iniciado una chispa. El fuego se propagó rápido por las sábanas y el pan que les había dejado. Los vecinos no escucharon nada porque el terreno era grande y las bardas amortiguaron los ruidos. Pero lo peor no fue el incendio. Lo peor fue lo que encontraron detrás de la puerta. Mis hermanas no murieron durmiendo. Los bomberos encontraron marcas de manos pequeñas en la parte interna de la puerta. Ellas se habían despertado. Ellas habían intentado escapar, pero no pudieron abrir. La cerradura estaba echada por fuera, y yo tenía la única llave en mi bolsillo mientras bailaba en la fiesta. Ellas murieron a pocos centímetros de la libertad, atrapadas por el mismo hermano que juró protegerlas. El momento en que mis padres llegaron es una imagen que tengo grabada a fuego en la memoria, una que ningún tiempo podrá borrar. Vi el taxi detenerse al final de la calle y cómo bajaron, primero con curiosidad por las luces, y luego con un pavor que les transformó el rostro al reconocer que el humo salía de nuestro terreno. El grito de mi madre al ver las bolsas negras salir del cuarto fue un sonido que rompió algo dentro de mí para siempre. No tuve valor para mentir. No pude decir que me quedé dormido y no me di cuenta. Cuando la policía me preguntó cómo era posible que las niñas no hubieran podido salir, simplemente saqué la mano del bolsillo y les mostré la llave. El metal todavía estaba frío, ajeno al infierno que había causado. Mi padre no me golpeó. Creo que hubiera preferido que lo hiciera. En su lugar me miró con una decepción tan profunda que me hizo sentir que yo también había muerto en ese incendio. Si te hubieras quedado, fue lo único que alcanzó a decir antes de derrumbarse. Esa frase me persigue cada noche. En mi comunidad siempre se decía: si ya estás acostado, no te levantes, porque el que te llama es la muerte. Yo no creía en supersticiones. Pensaba que eran cuentos para asustar a los flojos o a los desobedientes. Pero ahora entiendo que esa creencia guarda una sabiduría oscura. El llamado de Uriel no fue una invitación a una fiesta. Fue la distracción necesaria para que la tragedia ocurriera sin testigos. Si yo me hubiera quedado a dormir, quizás el cortocircuito habría ocurrido igual, pero yo habría olido el humo, habría sentido el calor, habría tomado a mis hermanas de la mano y habríamos salido juntos por esa puerta. Pero elegí levantarme, elegí ignorar la paz de mi cama por el ruido del mundo exterior. Hoy tengo 22 años y sigo viviendo en ese mismo pueblo, aunque ya no somos la misma familia. El silencio en mi casa es absoluto. Es el silencio de quienes han perdido la alegría y el propósito. Cada vez que escucho que mi celular suena tarde en la noche, siento una náusea violenta. Ya no contesto llamadas después de las 10. A veces en mis sueños, escucho unos golpes suaves detrás de una puerta de madera. Son manos pequeñas que piden que les abra. Despierto sudando, busco la llave en mi buró y me doy cuenta de que, aunque la puerta de mi habitación está abierta, yo sigo atrapado en ese cuarto incendiado, pagando el precio de haberme levantado cuando la noche ya me había pedido descanso. Dicen que los niños tienen un canal abierto con lo que no podemos explicar, una sensibilidad que los adultos vamos perdiendo conforme el escepticismo nos endurece la piel. Yo tenía 11 años cuando el destino intentó advertirme, a través de una pesadilla que se sentía más real que la vida misma. Era una madrugada cualquiera. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando desperté bañada en sudor y con un grito atorado en la garganta. En mi sueño, veía una carretera infinita, rodeada por una oscuridad que parecía tragarse los faros. Mi papá manejaba un carro color azul brillante, con el rostro extrañamente sereno. Iba acompañado de varios hombres que reían, pero sus risas no tenían sonido.
De pronto, la escena cambiaba. El azul del coche desaparecía bajo una capa de metal retorcido y asfalto negro. El vehículo estaba volcado, devorado por lenguas de fuego que se elevaban hacia el cielo como dedos hambrientos. No había sobrevivientes, solo el silencio del fuego y el olor a caucho quemado. Me desperté aterrada. Corrí a la habitación de mis padres y, al ver a mi papá durmiendo profundamente, el aire regresó a mis pulmones. Fue solo un sueño. Me repetí una y otra vez mientras intentaba calmar los latidos de mi corazón. Pasaron los días, luego las semanas. Como suele ocurrir con los traumas infantiles, la pesadilla se fue diluyendo, quedando relegada a un rincón polvoriento de mi memoria. La vida en casa seguía su curso normal, hasta que una madrugada el presagio decidió materializarse frente a mi puerta. Toda la familia dormía cuando un sonido agudo y persistente rompió la calma. Era un chiflido fuerte, rítmico, que venía desde la calle. Un amigo de mi papá estaba afuera, llamándolo con esa insistencia que solo tienen los que ya llevan varios tragos encima. Querían llevárselo a un bar, a continuar una fiesta que no nos pertenecía. Mi madre intentó detenerlo. Le suplicó que no saliera, que ya era muy tarde y que al día siguiente tenía que trabajar. Pero mi padre era un hombre de carácter fuerte, de los de antes, de esos que creen que dar explicaciones es una señal de debilidad. Sin decir una palabra, comenzó a vestirse. Yo me asomé por la ventana con el corazón en la garganta. Mis ojos se abrieron con un horror absoluto al ver lo que esperaba afuera. Estacionado bajo la luz amarillenta del poste, brillaba un carro azul. Era el mismo tono, el mismo modelo, la misma trampa mortal que había visto en mis sueños meses atrás. En ese momento, la pesadilla dejó de ser un recuerdo para convertirse en una orden de ejecución. Sabía que si mi padre cruzaba ese umbral, no habría vuelta atrás. El miedo me dio una fuerza que no sabía que tenía. Salí corriendo de mi cuarto y alcancé a mi padre justo cuando ponía un pie en el auto. El aire de la madrugada estaba helado, pero yo sentía que me quemaba por dentro. Me aferré a su playera con todas mis fuerzas, hincándome en el suelo para que mi peso lo detuviera. «No te vayas, papá. Por favor, quédate conmigo», le gritaba entre sollozos con la cara empapada de lágrimas. Él se detuvo, pero no para abrazarme. Su mirada era de una impaciencia gélida. Sus amigos desde el carro azul le gritaban que se apurara, que la noche era joven. Yo no podía dejar de ver ese vehículo. Los faros me parecían ojos de un monstruo esperando a ser alimentado. En mi mente las llamas del sueño empezaban a lamer la pintura azul de aquel coche real. «Es el carro del sueño, papá. Se va a quemar, se van a morir todos», exclamé con la voz rota. Mi padre, cegado por la terquedad y quizás por la vergüenza de quedar mal frente a sus amigos, perdió los estribos. En un movimiento brusco, se soltó de mi agarre y me propinó una cachetada que me mandó directo al suelo. El golpe me aturdió, pero el dolor físico no era nada comparado con el vacío que sentí al ver sus ojos. Ya no eran los ojos de mi padre. Era alguien que ya no estaba ahí. «Entra a la casa y cállate», me dijo antes de caminar hacia el coche. Desde el suelo vi cómo subía al asiento del copiloto. El carro azul arrancó, quemando llanta y perdiéndose entre las sombras de las calles. Me quedé ahí, con la mejilla ardiendo y el alma hecha pedazos, viendo cómo las luces traseras rojas desaparecían como brasas que se apagan. Mi mamá salió y me levantó del suelo. Me abrazó con fuerza, tratando de convencerme de que todo estaría bien, de que mi papá regresaría al día siguiente con dolor de cabeza, pero a salvo. Ella no había tenido el sueño. Ella no entendía que lo que acabábamos de ver no era una salida de amigos, sino un funeral en marcha. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, esperando escuchar el sonido del motor regresando, esperando que la realidad me demostrara que mi sueño era solo una coincidencia cruel. Pero el sol salió, y el silencio en la calle se volvió sepulcral. Llegó la hora en que mi padre debía irse al trabajo el lunes por la mañana. Su overol seguía colgado, sus herramientas estaban en su lugar, pero su cama estaba vacía. Sus amigos tampoco aparecieron. Fue entonces cuando el miedo de mi madre se unió al mío,
y la casa empezó a llenarse de una ausencia que pesaba más que cualquier objeto. Lo que siguió a esa mañana de lunes fue un descenso lento hacia la desesperación. Mi madre, que al principio intentaba mantener la calma por mí, pronto sucumbió al pánico. Empezamos a llamar a las casas de los amigos que iban en aquel carro azul. Las respuestas eran siempre las mismas. Un silencio aterrador. Ninguno de ellos había regresado a casa. Sus familias estaban igual que nosotros, atrapadas en una espera que no tenía nombre. Pasamos de la angustia a la acción. Pegamos carteles con la cara de mi padre en cada poste de la ciudad, en las estaciones de autobús, en las casetas de la carretera. Mi madre levantó actas por desaparición, recorrió hospitales y delegaciones. Buscamos el rastro de un accidente, esperando encontrar al menos los restos del carro azul envuelto en llamas, como en mi pesadilla. Pero no hubo nada. Ni una marca de frenado en el pavimento, ni un reporte de incendio en las rutas que pudieron haber tomado. Era como si la carretera misma se hubiera abierto para tragarse al auto y a sus ocupantes sin dejar una sola huella, un solo testigo, una sola pieza de metal. Los meses se convirtieron en años. Mi madre envejeció de golpe, con la mirada siempre fija en la puerta de entrada cada vez que escuchaba un chiflido en la calle. Yo crecí cargando con la culpa de no haber sido lo suficientemente fuerte, de no haber gritado más alto, de no haberme lanzado frente a las llantas de aquel vehículo. Hoy tengo 24 años. 13 años han pasado desde esa madrugada en la que el destino me avisó que la muerte vendría silbando. A veces, en mis sueños, vuelvo a ver la carretera. Veo el fuego y el humo, pero ahora, cuando me acerco a los restos del coche, no veo a mi padre. Solo veo una agenda vacía y el asiento del copiloto esperándome. He aprendido que hay llamados que no se pueden ignorar porque el destino es un guionista cruel. Mi padre ignoró la advertencia de su hija por seguir la invitación de la noche, y la noche se lo quedó para siempre. Actualmente, sigo manteniendo la esperanza de verlo caminar por la calle, aunque mi parte racional sabe que los que se van en el carro de la medianoche rara vez encuentran el camino de regreso. Si algo aprendí de aquel golpe en la mejilla y de aquella playera desgarrada, es que cuando el corazón te da un aviso antes de dormir, es mejor hacerle caso. Porque una cachetada duele un momento, pero el silencio de una silla vacía durante 13 años es un dolor que te acompaña hasta la tumba. Hay noches en las que el aire se siente cargado, como si el destino estuviera barajando las cartas, y tú pudieras oler el peligro antes de que se materialice. Sucedió en 2017. Yo estaba en casa, disfrutando de una noche tranquila con mis padres. Estábamos cenando tacos y viendo una película, uno de esos momentos ordinarios que uno suele dar por sentados. Alrededor de las 11:30 p.m., mi celular comenzó a sonar. Eran 3 de mis mejores amigos. Estaban afuera de mi casa, en un auto, eufóricos. Me llamaban para que saliera con ellos a dar una vuelta, tomar algo y divertirnos un rato. En ese momento, la tentación fue grande. Ya me estaba alistando, buscando mis llaves y mi chaqueta, listo para saltar de la cama y unirme al desmadre. Pero justo cuando iba a despedirme, volteé a ver a mis papás. No sé qué fue, si la luz de la televisión o el cansancio en sus rostros, pero vi en ellos una expresión de preocupación indescriptible. No me dijeron nada, no me prohibieron salir, pero sus ojos me pedían que me quedara. En ese instante una corazonada me golpeó el estómago. Sentí un rechazo visceral a la idea de cruzar la puerta principal. ¿Sabes qué? Siempre no voy. Me voy a quedar con mis jefes, les dije por teléfono. Mis amigos se molestaron, me insistieron, me llamaron aburrido y se burlaron de mí por preferir quedarme a cenar tacos que ir de fiesta. Finalmente, escuché el motor del coche alejarse a toda velocidad. Me volví a sentar a la mesa, sintiendo un alivio extraño, aunque en ese momento no sabía de qué me había salvado. El domingo al mediodía el teléfono volvió a sonar. Era un primo con la voz entrecortada. No encuentran a los muchachos, no llegaron a sus casas. Por la tarde, la noticia cayó como una losa de cemento. Mis 3 amigos estaban detenidos.
En un retén de revisión, la policía supuestamente encontró armas y droga en el vehículo. Yo los conocía de toda la vida. Sabía con absoluta integridad que ellos no eran de ese tipo. Fueron víctimas de una siembra de pruebas, de un sistema que necesitaba culpables rápidos. Hoy, años después, ellos siguen encarcelados. Sus familias perdieron ahorros de toda la vida, abogados y años de visitas en penales, buscando una justicia que nunca llegó. Sus vidas se detuvieron esa noche de 2017. Agradezco a Dios cada día por haberme quedado a terminar esos tacos. Si me hubiera levantado de la cama, mi nombre estaría en ese mismo expediente. Pero mientras yo me salvaba por una corazonada, en otra parte de la ciudad, alguien no tendría la misma suerte frente al llamado de la noche. Mientras uno de nosotros se salvaba por una corazonada, la tragedia acechaba a otro miembro de la familia. Esta historia es mucho más reciente y dolorosa. Ocurrió apenas la madrugada del 20 de agosto. Mi primo era un hombre de 25 años, trabajador, padre de 2 niñas pequeñas y alguien que siempre ponía a los demás antes que a sí mismo. Ese día había tenido una jornada laboral agotadora. Llegó a su casa con el cuerpo molido por el cansancio y lo único que quería era dormir junto a su esposa. Tenía toda la semana sin ir al rancho a visitar a su madre y aunque le pesaba no verla, sus fuerzas no daban para más. Además, su motocicleta estaba ponchada, así que no tenía cómo moverse. El destino le estaba dando todas las señales posibles para que se quedara quieto, para que no abandonara el refugio de su cama. Pero entonces, el teléfono rompió el silencio de la habitación. Eran sus amigos. Estaban en plena fiesta cerca del rancho, ya muy bebidos. Uno de ellos estaba tan ebrio que no podía sostenerse, y mucho menos manejar su propia motocicleta. Le llamaron a mi primo con una petición insistente, que fuera por ellos, que él manejara la moto del amigo borracho para que todos pudieran llegar a salvo. Al principio, mi primo se negó. Les dijo que estaba muerto de sueño, que su moto no servía. Pero la insistencia fue tal que terminó cediendo. Pensó que, de paso, podría aprovechar para ver a su mamá unos minutos y quitarse la espina de no haber ido en toda la semana. Se levantó de la cama, se puso las botas y salió al frío de la madrugada. Su esposa se quedó en la oscuridad, viendo cómo la puerta se cerraba tras él. Mi primo tomó el mando de la motocicleta del amigo borracho. El trayecto hacia el rancho era una carretera conocida, pero la noche tiene sus propias reglas. Quizás fue el cansancio que le cerró los ojos por un segundo, o quizás fue la mala suerte que viaja en los vehículos ajenos. En el camino, sufrieron un accidente brutal. El impacto fue devastador. Lo irónico y cruel de la muerte es que el amigo ebrio, aquel que apenas podía mantenerse en pie, sobrevivió. Mi primo, el que se levantó de su descanso para hacer un favor, el que no había tomado una gota de alcohol, perdió la vida en el asfalto. No alcanzó a llegar con su madre. No volvió a abrazar a sus hijas. Cuando recibimos la noticia, recordamos lo que siempre decía la abuela. Si ya estás acostado, ya no salgas. Aquella llamada no era de sus amigos pidiendo ayuda. Era la muerte pidiendo un relevo. La muerte de mi primo dejó un vacío que las palabras no pueden llenar. Ver a sus 2 hijas pequeñas preguntar por él, mientras el amigo que lo llamó se deshace en lágrimas de culpa, es un recordatorio constante de que la vida puede cambiar en un parpadeo. El amigo casi se vuelve loco. Repite una y otra vez que él nunca debió marcar ese número, que debió dejarlo dormir. Pero el hubiera no existe en los cementerios. Al analizar estas 2 historias, la de mi salvación por unos tacos y la de la partida de mi primo, me doy cuenta de que hay una fuerza invisible que nos mueve. ¿Es una superstición? ¿Es solo coincidencia? A veces me pregunto si ese sentimiento de preocupación que vi en mis padres fue una advertencia enviada desde algún lugar que no comprendemos. La creencia popular dice que la muerte tiene muchas formas de tocar a tu puerta. A veces no es un esqueleto con guadaña, sino el chiflido de un amigo, la vibración de un celular o la insistencia de alguien que te necesita. Es como si, al acostarnos, cerráramos un ciclo de protección diaria. Al romperlo y levantarnos de nuevo,
Salimos al mundo vulnerables, fuera de nuestro tiempo y de nuestro espacio seguro. Hoy cuando el reloj marca las 11 de la noche y ya estoy bajo las cobijas, miro mi teléfono con respeto. He aprendido que ninguna fiesta es tan importante, ninguna urgencia ajena es tan vital como el instinto que te dice que tu lugar está ahí, en el silencio de tu habitación. No sé si es un mito o una realidad científica basada en el cansancio y los reflejos, pero lo cierto es que muchos de los que decidieron una última vuelta no volvieron para contarla. Mi primo solo tenía 25 años. Tenía toda una vida por delante que se quedó en una curva de la carretera al rancho. Así que si estás escuchando esto y tu teléfono suena mientras ya estás listo para dormir, piénsalo 2 veces. Mira a tu alrededor, abraza tu almohada y recuerda que el mundo puede esperar hasta el amanecer. Porque si la muerte te llama y tú le contestas, podrías estar firmando el final de tu propia historia.